Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchándome. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo más de Misterio Podcast. Esta semana se vienen 3 historias muy buenas. Espero que estés escuchando este podcast con la luz apagada, en la noche y con los audífonos a todo volumen, porque vamos a comenzar. La primera historia nos la manda nuestra amiga América y la titula El hombre de amarillo. Hace aproximadamente 10 años, una tarde cualquiera yo me encontraba viendo televisión, como de costumbre al llegar de la escuela. De pronto comencé a ver a un hombre de vestimenta amarilla y barba muy larga, justo al lado de la televisión. En ese momento él ría fuerte y me miraba muy raro, muy morbosamente, al punto de asustarme. Entonces le pregunté, ¿quién eres? ¿Por qué te ríes? Él solamente me miraba y decía, vas a ser mío. Eso me asustó más. Entonces, yo llorando y gritando, le pedí que se fuera y que me dejara en paz. No quería verlo. Mi mamá escuchó el grito y desconcertada me preguntó, ¿por qué gritas? ¿Qué pasa? A lo que le contesté, dile que se vaya, que me deje en paz. No lo quiero ver. No podía parar de llorar. Solo quería que se fuera. Y él solo se burlaba. En ese momento se acercó a mí. Me comenzó a tocar el cuerpo. Yo con miedo, asco y tan desesperada, quería que me dejara. Lo más horrible es que nadie lo veía, ni lo escuchaba. Mi madre, sin saber qué hacer ni cómo ayudarme, trató de calmarme. Me llevó a su habitación y comenzó a rezar. Aquel hombre me siguió hasta la habitación, burlándose y seguía tocándome y repitiéndome, quieras o no, serás para mí. Mi mamá seguía rezando, al punto de que yo me estaba quedando dormida, y por un instante desapareció. Cuando me di cuenta, estaba de nuevo a mi lado. Minutos después dejé de verlo, y fue ahí cuando ya no supe nada más de él por esa tarde, ya que me quedé profundamente dormida. El hombre me visitaba cada tarde con las mismas vestimentas y las mismas intenciones durante meses, y de pronto un día ya no volvió. Desapareció de mi vida. Postdata, nunca en la vida desearía volver a vivir esa experiencia. La siguiente historia nos la manda nuestro amigo Lupo Albarrán. Hola grupo, ¿cómo están? El siguiente relato fue un hecho real. Fue algo impactante para mí, tanto que no me atrevo a pasar por fuera de un panteón por las noches. Todo sucedió hace algunos años. En ese momento yo trabajaba como promotor de telefonía celular en una tienda departamental. A su vez en el mismo puesto, pero en el horario de la tarde, estaba la hermana de mi mejor amigo. Su nombre es Nancy. El horario de Nancy era de 3 p.m. a 9 p.m., así que por lo regular iba mi amigo por ella o en ocasiones iba yo. Ese día me tocó ir a mí a la hora de la salida de Nancy. Salió un poco más tarde de lo normal, pero todo bien. Así que salió y nos dispusimos a ir a la tienda de mi amigo para después irnos los tres a nuestras respectivas casas. En ese momento en que Nancy y yo íbamos camino a la tienda, le pregunté si quería una paleta helada de leche condensada. Nancy me dijo que sí, así que fuimos a una tienda de conveniencia que está cerca del panteón municipal. En dicha tienda no vendían ese tipo de paletas heladas, así que optamos de ir a otra tienda que estaba algo retirada, pero que aseguro ahí sí las vendían. Entonces seguimos caminando a la otra tienda, pero teníamos que pasar justo por fuera del panteón. Sentía algo raro en los pies y piernas, las sentía pesadas, sentía que caminaba y no avanzaba. Entonces le dije a Nancy, Nancy, me siento raro, siento las piernas pesadas, como que no puedo dar los pasos bien. Pero Nancy parecía no escucharme. Le volví a decir lo mismo y no tuve respuesta. Entonces volteé a verla y Nancy caminaba y parecía que tenía la mirada perdida. A su vez iba balbuceando, unas palabras que realmente no entendía. Le dije, Nancy, ¿qué tienes? Y no me contestó nada. Seguía como balbuceando o hablando entre dientes y se veía blanca, casi transparente.
Cabe mencionar que Nancy era morena clara, pero en ese momento estaba más blanca que nadie. En cierto momento, después de pasar por el panteón, pudimos correr un poco y le pregunté que qué pasaba. Me dijo, sentí que alguien me agarraba de este brazo y no me quería soltar, así que comencé a rezar. Asustados nos alejamos de ahí, pero aún nos faltaba una calle amplia y oscura por caminar. Seguíamos y al llegar a la esquina para dar vuelta, el lugar que estaba muy oscuro en ese momento, Nancy gritó muy fuerte y me espantó más. En ese instante volteé y había 4 personas sentadas en una jardinera. Estaba enorme, estaba en una esquina y era un señor, una señora que estaban sentados uno frente al otro, una niña alta y delgada con una trenza larga y un pequeño niño. Lo raro de esto es que se veían diferentes. El lugar era oscuro y ellos se veían solo como sombras. Al único que pudimos ver los rasgos, o mejor dicho los ojos, fue al niño. Sus ojos eran como 2 piedras brillantes. Los adultos estaban algo agachados y la niña sentada con sus manos juntas como si estuviera orando. El niño parecía jugar y por eso fue el único que pudimos verle los ojos brillantes. Con todo y el miedo pasamos junto a ellos y seguimos nuestro camino. Lo curioso de esto es que tanto Nancy como yo quisimos voltear por curiosidad, pero algo nos lo impidió. No pudimos hacerlo. Solamente caminamos y a la vez que lo hacíamos sentíamos esa sensación de paz. La pesadez que sentíamos antes se fue alejando a cada paso que dimos. Desde esa noche no he vuelto a pasar por fuera de un panteón. Una vez que la luz del sol se mete, tengo curiosidad por ir, pero a la vez me da temor, porque sé que puedo ver y sentir algunas energías. ¿Qué hago? ¿Voy o no? Amigos, hasta el momento llevamos dos historias que prometen unos buenos sustos. Realmente espero que estén escuchando esto de noche con los audífonos y el volumen a tope y con la luz apagada, porque son 2 historias muy buenas. Espero también que se suscriban y que vean este mismo podcast, este mismo capítulo en YouTube como Misterio Podcast, y que me manden al Twitter oficial sus historias. En Twitter es igual, Misterio Podcast Oficial. Y pues nada, sigamos con la tercera y última historia. Continuamos con la siguiente historia y última historia. Nos la manda Lector de Almas y la titula El maniquí de la abuela. Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de los años 30. Eran dueños de una papelera en una ciudad importante en el centro del país. La prosperidad con la cual marchaba el negocio les permitía situarse en una posición económica muy cómoda. Habitaban una mansión construida varios siglos atrás. Se caracterizaba por ser una de las mansiones tétricas e imponentes, clásica de una película de terror. A pesar de esa peculiar característica, su casa era como cualquier otro hogar, cálido y tranquilo. La soledad reinaba debido a la ausencia de los hijos, quienes se mudaban cuando se casaban, dejando habitaciones vacías. El tiempo disponible de mi abuela le generó un particular hobby: diseñar y bordar vestidos, lo que había ocasionado que adquiriese diversos maniquíes a lo largo de los años. Para ser honesto, fue algo que siempre me aterraba, especialmente porque la habitación que utilizaba de bodega para guardarlos tenía un gran ventanal y colindaba directamente con el corredor, donde se encontraban las habitaciones de huéspedes, y esos maniquíes tenían la peculiaridad de tener ojos, de esos que sientes que te siguen con la mirada cada vez que pasas frente a ellos. A los 11 años, mis padres y yo pasamos la noche en ese lugar. Tuve la mala suerte de ser enviado a una de esas habitaciones del 3er piso, frente a ese enorme ventanal. Con solo pararme de puntitas, podía ver un maniquí femenino, el cual se encontraba de espaldas. Quizá fue por la abundante comida que mi abuela nos preparó esa noche, o incluso la incomodidad al saber que compartía piso con aquellos maniquís, pero me costaba trabajo conciliar el sueño, por lo que opté por ver películas hasta las altas horas de la noche. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando escuché el sonido de algo que era arrastrado por la alfombra del pasillo.
bajé drásticamente el volumen del televisor y esperé el escuchar algo que me diera una pista de quién cruzaba por el pasillo. Ya fuera el quejido que emitía mi abuelo al caminar o alguien que cantara para poder distinguir su voz, pero no tuve éxito. Me mantuve en suspenso por un par de minutos, manteniendo el mayor silencio posible. Mi corazón comenzó a danzar sobre el recoveco de mi pecho al detectar que aquellos pasos cada vez más se aproximaban a mi puerta. Tragué saliva lentamente. Aquella sensación del recorrido por mi garganta jamás había sido tan vívido. Tomé el picaporte con miedo. Mis manos temblaban y con el valor más grande que he tenido, abrí violentamente la puerta y al asomarme me paralicé por completo ante lo que vi. Aquel maniquí femenino que daba la espalda en el ventanal me observaba fijamente. Una sensación de terror recorrió cada centímetro de mi existencia. A pesar de mi corta edad, me aterraba la idea de que ese objeto inanimado tuviese vida. Cuando retomé el control de mi cuerpo, cerré rápidamente la puerta, agregándole el cerrojo. Y corrí hacia la cama. Subí el volumen del televisor y cubrí mi ser con los cobertores, como todo niño asustado. Creí que todo había sido parte de mi infantil imaginación, pero un movimiento brusco al exterior se volvió a hacer presente. Aquel terrorífico maniquí reanudaba sus pasos hacia mi habitación, marcando sus pasos cada vez más evidentes. Mi corazón, una vez más, latía frenéticamente. Los latidos de mi corazón sonaban en mi cabeza como en esas típicas películas de terror, cuando el protagonista está acorralado por su raptor. Estaba inconscientemente concentrado en el sonido de mi pecho, cuando un golpe seco sonó en la puerta despertándome de mi trance. Comencé a sudar frío. Las gotas de mi frente impactaban con ímpetu en el suelo de madera, generando un eco atroz. Un segundo golpe se hizo presente, como si su intención fuera el recordarme que seguía ahí. Los golpes cesaron. Un reloj viejo colgado a lo alto de la pared marcaba las 4 a.m. Una vez más tomé el valor suficiente y por una pequeña ranura debajo de la puerta observé hacia el exterior. Gracias a los rayos de la luz de la luna que se filtraban por parte de la ventana, lograba apreciar claramente el resto del pasillo. Mi temor se había confirmado. Esa perturbadora figura se postraba frente a la puerta. Frente a mis ojos se encontraban un par de pies sin dedos, características de los maniquís pálidos sin expresión alguna. Un tercer sonido se hizo presente. Abrí nuevamente la puerta solo para apreciar cómo aquel maniquí era arrastrado al final del pasillo, hacia la oscuridad de aquel tétrico almacén. Corrí apresuradamente en sentido contrario, cuando el maniquí desapareció en la penumbra. Descendí a toda velocidad por las escaleras. Me oculté en el primer piso. Titiritando, esperé a ser encontrado con los primeros rayos del sol. No volví a dormir en el tercer piso, evitando pasar por ahí a toda costa. A lo largo del tiempo he intentado convencerme que ese cuento había sido fruto de mi imaginación y que todo aquello formó parte de una pesadilla ocasionada por la excesiva comida de aquella noche. Hace unos años murió mi abuela. Mi padre tomó la responsabilidad de llevar a cabo los trámites legales, por lo que lo sorprendió la noche en la vieja mansión y me pidió pasar por él. Cuando arribaba, inconscientemente levanté la mirada y vi, en solo segundos, aquella perturbadora experiencia volvía a mi mente mientras esa figura retrocedía lentamente, desapareciendo entre las cortinas. Han pasado muchos años desde entonces, pero ahora sé que ese evento fue real y ese maniquí sigue allí, moviéndose de un lugar a otro, quizá todas las noches, quizá buscando una nueva víctima. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal les parecieron estas 3 historias? La verdad, muy impresionantes. Espero que les haya gustado, que sigan el podcast en Spotify y que también lo sigan en YouTube. Y como les vuelvo a repetir, ojalá puedan mandarme sus historias para poder transmitirlas a la gente por este podcast.
mándenmelas directamente a mis redes sociales, en Twitter como Misterio Podcast Oficial. Y pues nada, nos estaremos viendo la siguiente semana. Que pasen un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y si es de noche, recuerda mantener una luz prendida, porque podrían estarte observando.